con las manos cubriéndome el rostro. Todavía podía sentir el frío del suelo del hospital trepando por mi piel. El aire olía a antiséptico y a miedo. Frente a mí, se erguía la sombra que había causado todo esto. Mi suegra, doña Isabela. Su voz era como un cristal roto, rasgando el silencio. «Te lo advertí», gritó, y cada palabra era una bofetada. «Tu sangre manchada trajo la desgracia a esta familia». Lentamente, bajé las manos. Mis mejillas estaban húmedas por las lágrimas. Pero un fuego distinto comenzaba a arder dentro de mí. La miré desde abajo, y de ser un espejo roto, mis ojos recobraron un filo helado. No volvería a llorar, no frente a ella, pero la historia no comenzó aquí. Para entender el peso de aquel momento, debemos volver atrás. 3 meses antes de todo, la Hacienda San Ángel, el hogar de los de la Vega en el corazón de Jalisco, era una jaula de oro. Sus pasillos eran amplios, de un mármol que siempre se sentía frío, incluso en los días más calurosos. Las paredes estaban adornadas con retratos de los ancestros de Alejandro, mi esposo. Sus ojos, pintados al óleo, parecían vigilar cada uno de mis movimientos, juzgando si era digna del apellido de la Vega que ahora llevaba. Yo soy Sofía Rojas de la Vega. Vengo de una familia sencilla, de un pueblo cerca de Veracruz. Nuestra casa allá era pequeña, de madera, y siempre olía a café de olla y a la brisa del mar. Aquí, en la hacienda, el único aroma era el de la cera para pisos y el de las flores sin vida en jarrones carísimos. Durante el primer año de mi matrimonio con Alejandro, intenté ser parte de este mundo, pero era como un pájaro de colores en un nido de halcones. Cada palabra que decía era pesada, cada gesto era criticado, especialmente por la madre de Alejandro, doña Isabela. Para ella, yo era el error más grande de su único hijo, una mujer sin apellido, sin fortuna, que había seducido a su príncipe. Nunca lo decía directamente, sus métodos eran más crueles. Usaba el silencio, una mirada afilada o un cumplido que escondía veneno. «Hija, qué rico te quedó el mole», decía mientras nos sentábamos en un comedor tan grande como la sala entera de mi casa en Veracruz. «Se nota el sazón de pueblo, sencillo, pero pasable». Alejandro era mi refugio. Por las noches, cuando estábamos solos en nuestra habitación, el peso en mi pecho desaparecía. Sus abrazos eran mi verdadero hogar. Sus besos me recordaban por qué soportaba todo lo demás. «Mi amor, tenle paciencia a mi mamá», decía a menudo, acariciando mi cabello. «Ella es así, solo quiere asegurarse de que estoy en buenas manos». «Lo sé, Alex. La quieres». «Lo entiendo», respondía siempre, aunque una parte de mí jamás podría entender la clase de amor que demostraba su madre. Una mañana, todo cambió. Llevaba 2 semanas con mareos y náuseas. Al principio, pensé que era solo el estrés, pero una pequeña esperanza comenzó a crecer en mi corazón. Compré una prueba de embarazo a escondidas. Y allí, en el baño de nuestra enorme habitación, sexta las 2 líneas que cambiarían mi vida. Estaba embarazada. Íbamos a tener un hijo. Cuando le di la noticia a Alejandro, me levantó en brazos y dio vueltas en el aire. Su risa resonó en toda la habitación, llenando cada rincón de pura felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esta hacienda podría convertirse en un verdadero hogar. Bajamos para darle la noticia a doña Isabela. La encontramos leyendo el periódico en su sillón favorito de la sala. Su rostro era serio. «Como siempre, mamá», dijo Alejandro, incapaz de ocultar la sonrisa. «Tenemos una noticia maravillosa». Doña Isabela levantó la vista del periódico. Sus ojos se movieron de Alejandro hacia mí. «Va a ser abuela», dije, con una mezcla de nervios y alegría. Un momento de silencio nos envolvió. Me estudió con la mirada. No pude leer su expresión. Luego, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Por fin dijo en voz baja: «Un heredero para el apellido de la Vega». No nos felicitó, no preguntó si estábamos felices.
Lo primero que dijo fue sobre el apellido. En ese instante, la pequeña esperanza que había sentido comenzó a desvanecerse. Entendí que el niño que llevaba en mi vientre no era solo nuestro hijo. Para Isabela, era un proyecto, una responsabilidad, un continuador de su noble sangre, y ahí fue donde todo comenzó a torcerse. A la mañana siguiente, mi desayuno ya no era el chilaquiles que tanto me gustaba. Fue reemplazado por un tazón de avena insípida y frutas exóticas que ni siquiera conocía. Debes cuidar tu cuerpo, Sofía, dijo doña Isabela. Ya no comes solo para ti, llevas al próximo de la vega. Después de eso, llegaron las reglas. No más café, no más comida picante, no más dulces, no más antojitos de la calle que tanto amaba. Sus órdenes eran como barrotes de hierro que, poco a poco, encerraban mi libertad. Y luego, llegó lo peor de todo. Una noche, doña Isabela entró a nuestra habitación sin tocar. Traía un pequeño cuenco de porcelana. Dentro había un líquido oscuro y espeso. Olía amargo, a tierra y a raíces. ¿Qué es esto, suegra? Pregunté. Es un tónico ancestral, respondió, su voz cargada de autoridad. Un secreto de nuestra familia, pasado de generación en generación. Asegura que cada niño de la vega que nazca sea fuerte, sano y de sangre pura. Lo dejó en mi mesa de noche. Tómatelo, todos los días. Sin falta. Miré el líquido oscuro. Solo su apariencia me provocaba náuseas. Miré a Alejandro, buscando ayuda. Mamá, ¿no deberíamos preguntarle primero a la doctora de Sofía? Dijo Alejandro, aunque su voz dudaba. ¿Acaso los doctores saben más que la tradición de nuestra familia? Alejandro, respondió Isabela con dureza, este remedio te fortaleció a ti, a tu padre y a tu abuelo. ¿Quieres que tu hijo sea débil? Alejandro bajó la cabeza. No, mamá, me quedé sin opción. La mirada de Isabela estaba fija en mí, esperando. Tomé el cuenco. Mis manos temblaban. Me lo llevé a los labios y tragué el líquido amargo de un solo golpe. Fue como beber lodo. Casi vomité. Muy bien, dijo doña Isabela, con satisfacción en su voz. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Como un general que ha ganado una batalla. Alejandro me abrazó. Es por nuestro bebé. Mi amor, susurró. Solo asentí, conteniendo el amargor que quedaba en mi garganta. No lo sabía entonces, pero ese sabor amargo era solo el comienzo de todo el dolor que estaba por experimentar. Cada gota de ese remedio que me obligaba a beber no era para la salud de mi hijo. Era un veneno que, lentamente, mataba nuestra esperanza. Una gota cada día. Mi vientre se había convertido en su territorio, y mi hijo, en su posesión. Las semanas siguientes pasaron como un largo sueño del que no podía despertar. Cada día seguía un ritual establecido por doña Isabela. Por la mañana, antes de que pudiera desayunar, llegaba Nana Elena, la anciana ama de llaves, con el tónico oscuro. Su rostro siempre mostraba una pizca de lástima, pero no podía hacer nada más que obedecer. Hija, lo siento, susurraba siempre mientras me entregaba el cuenco. Yo forzaba una sonrisa. No se preocupe, Nana. Dicen que es por el bien del bebé, pero con el tiempo, el simple acto de beber el tónico se convirtió en una tortura física. Me dolía el estómago después. Me sentía mareada constantemente, mucho más que las náuseas matutinas normales. Mi cuerpo estaba siempre agotado, como si algo pesado se hubiera posado sobre mi alma. Intenté decírselo a Alejandro. Mi amor, creo que el remedio de tu mamá no me está sentando bien. Quizás tu cuerpo solo se está acostumbrando. Sofía respondía mientras se arreglaba la corbata para ir a la oficina. Mamá dice que a ella le pasó lo mismo cuando estaba embarazada de mí. Estarás bien. Sus palabras siempre terminaban ahí. Era un buen esposo, pero cuando se trataba de su madre, se convertía en un hijo obediente. La palabra de doña Isabela era ley en esa casa, y ni siquiera Alejandro podía romperla. La hacienda se convirtió en mi prisión. Doña Isabela me prohibió ver a mis amigas del pueblo.
Vete a saber qué enfermedades pueden traer, argumentaba. Las embarazadas son muy delicadas. Mis llamadas a mi familia en Veracruz también se limitaron. Una vez, me escuchó hablando por teléfono con mi madre, riendo mientras recordábamos viejas travesuras. Después de colgar, me enfrentó con una mirada gélida. Una madre debe tener dignidad. Sofía dijo, ya no eres una jovencita que puede andar con escándalos. Llevas el apellido de la Vega, compórtate como tal. Sentí que poco a poco estaba borrando mi identidad. La Sofía de Veracruz estaba desapareciendo, reemplazada por una muñeca de su propiedad. Lo único que me recordaba que seguía siendo yo era cada patada y movimiento del bebé en mi vientre. Era mi fuerza secreta, nuestro pequeño mundo al que ella no podía entrar. Nuestra cita mensual con la doctora Ramírez era la única oportunidad que tenía de salir de la casa. Pero incluso allí, doña Isabela venía con nosotros. Se sentaba en la clínica como una reina en su trono, observando cada movimiento de la doctora. En nuestro cuarto mes de embarazo, la doctora Ramírez notó algo. Mientras miraba los resultados del ultrasonido, su ceño se frunció. El desarrollo del bebé es un poco pequeño para su edad gestacional, dijo la doctora en voz baja. Y su ritmo cardíaco es un poco más lento de lo normal. Un miedo helado recorrió mi pecho. Doctora, ¿hay algún problema? Aún no podemos decirlo con certeza, respondió la doctora Ramírez, cuidadosa con sus palabras. Me gustaría que lo monitoreáramos más de cerca. Quizás necesitemos hacer algunas pruebas adicionales. Antes de que pudiera responder, doña Isabela habló desde su asiento. Su voz era fría y autoritaria. Doctora, no asuste a mi nuera. Los de la Vega siempre han sido sanos. Cualquier debilidad seguramente proviene de su linaje. Me quedé atónita por lo que dijo. Incluso la doctora Ramírez se quedó sin palabras. Señora de la Vega, esto es solo un procedimiento estándar para asegurarnos. No es necesario, la interrumpió Isabela. Yo me encargaré de ella. Nuestra familia tiene sus propios métodos para fortalecer a nuestra descendencia, mucho más efectivos que sus medicinas modernas. Se levantó y me tomó del brazo. Vámonos, Sofía. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Me sacó de la clínica, dejando a la doctora Ramírez con una expresión de preocupación en el rostro. En el camino de regreso, Isabela no habló, pero podía sentir la ira que emanaba de ella. Cuando llegamos a la hacienda, me enfrentó en la sala. No vuelvas a mostrar ninguna debilidad frente a extraños. ¿Entiendes? Dijo, con fuego en los ojos. Lo que dijo esa doctora es una tontería. Es solo porque tu cuerpo es débil que el niño está teniendo dificultades. Vas a duplicar la dosis del tónico. Pero, suegra, quizás la doctora tenga razón. ¿Y sí? No hay ningún y sí, gritó, y por primera vez, sexta una especie de miedo en sus ojos. Un miedo que rápidamente ocultó detrás de la ira. Solo obedece, Sofía. Es por tu propio bien. Por el bien de esta familia. Se dio la vuelta y me dejó temblando en medio de la vasta sala. Los ancestros en los retratos parecían juzgarme. En ese momento, una decisión se formó dentro de mí. No dejaría que ella dictara la salud de mi hijo. Amaba a Alejandro, pero amaba más al niño que llevaba dentro. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente, me levanté en silencio, tomé mi celular y me escondí en el baño. Busqué el número de la doctora Ramírez. Diga, doctora, soy Sofía. Sofía de la Vega, susurré al teléfono. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Había preocupación en su voz. Doctora, quiero hacerme esas pruebas adicionales que mencionó. Pero, ¿podemos mantenerlo en secreto? Especialmente de mi suegra. Escuché el suspiro de la doctora al otro lado de la línea. Entiendo. De acuerdo. Yo me encargo. Ven a la clínica mañana. Di que vas a comprar algo. Busca la manera. Respiré aliviada. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Al día siguiente, tuve que hacer algo que nunca había hecho antes,
mentirle a doña Isabela. Le dije que iría al centro comercial a comprar cosas para el bebé. Al principio, no quería dejarme ir. Que vaya Nana Elena por ti, dijo. Me gustaría escogerlas personalmente. Suegra, insistí, tratando de mantener la calma en mi voz. Para sentirme un poco más como una madre. Me miró fijamente durante un largo rato, como si leyera mi alma. Finalmente, accedió, pero con una condición. Irás con Roberto, el chofer, y solo tienes 1 hora. Acepté, con la ayuda de Nana Elena, a quien le rogué que distrajera a Roberto. Tuve la oportunidad de escaparme a la clínica de la doctora Ramírez, que estaba justo al otro lado de la calle del centro comercial. Todo sucedió rápidamente dentro de la clínica. Me sacaron sangre y me hicieron las otras pruebas necesarias. Antes de irme, la doctora Ramírez me tomó la mano. Sofía, eres muy valiente. No te preocupes. Haremos todo lo posible por ti y por tu bebé, dijo. Sus palabras me dieron fuerza. Por primera vez, sentí que tenía una aliada. Cuando regresé a casa, encontré a doña Isabela esperándome en la sala. Sus ojos eran como agujas afiladas. ¿Dónde estabas?, preguntó, mirando su reloj. Te pasaste 15 minutos. Lo siento, suegra, es que me costó trabajo decidirme por la ropita, mentí, escondiendo el pequeño parche en mi brazo de donde me habían sacado sangre. No dijo nada, pero supe que no estaba convencida. A partir de ese día, su vigilancia se intensificó. La hacienda ya no era solo una jaula de oro, se había convertido en una prisión de alta seguridad. Y yo era la prisionera que ocultaba el secreto más grande. Cada día era una espera. La espera de los resultados que dirían la verdad. La espera de una sentencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. 1 semana, 7 días, 168 horas. Ese fue el tiempo que esperé la llamada de la doctora Ramírez. Cada vez que sonaba el teléfono en la hacienda, se me erizaba la piel. Cada vez que doña Isabela pasaba por detrás de mí, mi corazón se aceleraba. Sentía que en cualquier momento mi secreto sería descubierto. Durante esa semana, el sabor del tónico se volvió más amargo, sus efectos en mi estómago más dolorosos. Pero seguí tomándolo. No quería darle a Isabela ninguna razón para sospechar. Mi obediencia se había convertido en mi escudo. La llamada llegó una tarde mientras doña Isabela estaba en su reunión semanal con su club de caridad. Estaba sola en el jardín, tratando de encontrar un poco de paz entre los rosales que ella cuidaba con esmero. Las flores, como ella, eran hermosas pero llenas de espinas. Cuando mi celular sonó y vi el nombre de la doctora Ramírez, casi lo dejo caer. Corrí al baño más cercano, con el corazón martilleando en mi pecho. Doctora, dije con voz temblorosa. Sofía, ya tengo los resultados, dijo ella. Su tono era tranquilo, pero había un peso detrás de sus palabras. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? No puedo salir. Mi suegra me vigila de cerca, respondí, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Dígamelo ahora, por favor. Doctora, ¿cuál es el resultado? Siguió un largo silencio. Luego, respiró hondo. Sofía, tu hijo tiene un trastorno genético raro, una condición que afecta el desarrollo de sus huesos y órganos internos. Las palabras fueron como golpes que me alcanzaron. Uno por uno. Trastorno genético. Una maldición que no podía entender. Pero, ¿cómo?, pregunté, casi en un susurro. No hay nada de eso en mi familia. Todos estamos sanos. El gen puede ser recesivo. Sofía, puede que tú o tu esposo lo porten sin saberlo. Para estar seguros, ambos necesitan someterse a pruebas genéticas. Me recargué en la pared fría del baño. Sentí que mis piernas perdían fuerza. Mi hijo, mi pequeño ángel, estaba enfermo incluso antes de nacer. ¿Hay cura, doctora?, pregunté, aferrándome a un hilo de esperanza. No hay cura, respondió con tristeza, pero hay terapias y tratamientos que pueden ayudarlo a medida que crece. Lo importante es que lo sepamos pronto para poder prepararnos.
Después de la llamada, me quedé en el baño por mucho tiempo. Lloré en silencio. Mis lágrimas corrían como un río. Todo mi sacrificio, toda mi paciencia, ¿para qué? ¿Por qué a mi hijo? Esa noche, apenas podía mirar a Alejandro. ¿Cómo iba a decírselo? Y, sobre todo, ¿cómo se lo diría a doña Isabela? Ya lo sabía. Me culparía a mí, sangre manchada, como siempre me lo recordaba, pero ya no podía ocultarlo sola. Necesitaba un aliado, necesitaba a mi esposo. Esperé a que doña Isabela se durmiera antes de hablar con Alejandro en nuestra habitación. Cerré la puerta y me senté suavemente a su lado en la cama. Alex, hay algo que necesitas saber, comencé. Mi voz estaba ronca. Le conté todo. La preocupación de la doctora Ramírez, mi visita secreta, y el resultado de las pruebas. Mientras hablaba, vi cómo cambiaba el rostro de Alejandro. De la confusión pasó a la preocupación y, finalmente, al miedo. No, eso no es verdad, dijo, negando con la cabeza. La doctora se equivoca. Nuestro hijo es fuerte. Es un de la Vega. Alex. Esta es la verdad, dije, tomando sus manos. Estaban heladas. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que hacernos la prueba los dos para saber de dónde viene. Pero antes de que pudiéramos hacer planes, la verdad explotó en nuestras caras de una manera que no esperábamos. No sé cómo, si alguien escuchó nuestra conversación o si algún ojo me observó ese día, pero a la mañana siguiente, el infierno se desató. Durante el desayuno, todo estaba en silencio, pero era un silencio pesado, lleno de tensión. Doña Isabela me miraba fijamente. Sus ojos eran como hielo. Después de tomar un sorbo de su café, dejó la taza con fuerza. El sonido resonó en todo el comedor. Me mentiste, dijo. Su voz era calmada pero aterradora. La miré. Mi corazón se aceleró de repente. Disculpe, no entiendo. No finjas más. Sofía dijo, poniéndose de pie. Lo sé todo. Tu visita secreta a la doctora. Las pruebas que te hiciste a mis espaldas. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo lo supo? Mamá, vamos a explicarte, comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por un gesto de la mano de Isabela. Tú cállate. Alejandro, gritó, y ahora, su ira ya no estaba oculta. Y tú, dijo, volviendo su mirada hacia mí. ¿Qué te dijo esa doctora? ¿Qué defecto le trajiste a mi nieto? La pregunta no era una preocupación. Era una acusación. Me levanté temblando. Era el momento. No había marcha atrás. El bebé tiene una condición genética, un trastorno raro. Una risa sin alegría escapó de los labios de doña Isabela. Lo sabía. Se acercó a mí. Su rostro era una máscara de desprecio. Lentamente, se dirigió a la biblioteca. La seguimos con la mirada. Entró y al salir, traía un viejo libro encuadernado en cuero. Era el álbum familiar de los de la Vega, tan grueso como una Biblia. Lo dejó caer sobre la mesa. Lo abrió en las páginas donde estaban las fotos de sus antepasados. Mira, dijo, señalando las fotos. Los Vélez, los de la Vega, familias de abolengo, de sangre pura, en cientos de años. No ha habido mancha de ninguna enfermedad o defecto en nuestro linaje. Cerró el álbum de golpe. Luego, apuntó con su dedo a mi vientre. Y entonces llegaste tú, dijo. Cada palabra llena de veneno. Tú y tu estirpe de origen desconocido. Tú y tu sangre manchada. Se volvió hacia mí. Y las siguientes palabras fueron las mismas que había escuchado en el hospital. En mi pesadilla. En mi futuro. Te lo advertí. Tu sangre manchada trajo la desgracia a esta familia. Eso no es verdad. Grité, encontrando finalmente mi voz. Aún no sabemos de quién viene el gen. Alejandro y yo todavía tenemos que hacernos la prueba. No es necesario, respondió ella. Ya lo sé, lo veo, lo siento. Tú tienes la culpa de todo esto. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Frente a Alejandro, frente a los empleados que escuchaban desde la cocina. Me juzgó, me condenó sin un juicio. Alejandro, a mi lado, parecía una estatua.
Su rostro estaba lleno de dolor y confusión. Quería hablar. Quería defenderme. Pero la autoridad de su madre era como un muro que no podía derribar. Me quedé allí de pie, sola, bajo los ojos críticos de los ancestros en la pared, y bajo los ojos sentenciosos de la mujer que decidía mi destino. Comprendí que en este mundo, en esta casa, la verdad no importaba, lo único que importaba era lo que ellos querían creer. Y para doña Isabela, yo era la villana, yo era la culpable, y mi hijo, la evidencia de mi pecado. Después de ese día, la hacienda San Ángel se convirtió en una tumba fría para almas vivientes. El silencio, antes pesado, fue reemplazado por una tensión ensordecedora que cortaba el aire. Cada encuentro con doña Isabela en el pasillo era una guerra de miradas. Sus ojos estaban llenos de odio, los míos, endurecidos por la determinación. Ya no me obligaba a beber el tónico. En su lugar, su castigo era más cruel, su indiferencia. Para ella, yo era un fantasma en su casa, un recordatorio de la maldición que había traído. Solo me hablaba cuando era necesario, y sus palabras siempre eran afiladas. Asegúrense de limpiar cada rincón de la casa, ordenaba a los sirvientes en mi presencia. No vaya a ser que las visitas traigan microbios. Claramente, la visita era yo. Alejandro estaba dividido. Por la noche, en nuestra habitación, me abrazaba y pedía perdón. Lo siento, mi amor. No sé qué hacer. Dale tiempo a mi mamá. Lo aceptará. ¿Tiempo, Alejandro? Respondía yo, con la voz cansada de tanto llorar. Mientras le damos tiempo, ella ya juzgó a nuestro hijo. Ya me juzgó a mí. ¿Dónde estás cuando te necesito fuera de esta habitación? Él solo bajaba la cabeza, sin respuesta. Lo amaba, pero su debilidad estaba matando poco a poco mi respeto por él. ¿Cómo podía defenderme si no podía luchar contra la sombra de su propia madre? El plan de doña Isabela para aislarme comenzó a ser no solo emocional, sino también físico. Una tarde, mientras descansaba, escuché voces en la sala. Me asomé desde lo alto de la escalera. Allí estaba doña Isabela, hablando con una mujer, joven, hermosa y claramente de una familia adinerada. Se llamaba Jimena. Era hija de uno de los socios comerciales de los de La Vega. «Qué hermosa te has puesto», Jimena decía doña Isabela, su voz dulce como la miel, un tono que nunca había usado conmigo. «Eres perfecta para una familia como la nuestra». Entonces, Alejandro entró en la sala, recién llegado de la oficina. Su rostro mostró sorpresa al ver a Jimena. «Alejandro, hijo», saludó Isabela alegremente. «¿Recuerdas a Jimena? Tu amiga de la infancia. Mírala ahora, toda una señorita». Vi la incomodidad en el rostro de Alejandro, pero frente a su madre, no pudo hacer más que sonreír forzadamente y estrechar la mano de Jimena. Isabela los hizo sentar en el sofá, uno al lado del otro, y llora. Desde arriba, observé la escena como una obra de teatro escrita para herirme. Esa era su arma, demostrarme que yo era reemplazable, que mi lugar junto a Alejandro no era permanente. No pude más. Regresé lentamente a nuestra habitación. Cerré la puerta y respiré hondo. El dolor se estaba convirtiendo en ira, la ira en fuerza. Si nadie iba a luchar por mí y por mi hijo, lo haría yo misma. Al día siguiente, llamé a la doctora Ramírez. «Doctora, necesito saber la verdad. Quiero que nos haga la prueba a mí y a Alejandro». «Eso es lo correcto», Sofía dijo. «Pero, ¿cómo lo convencerás?» «Yo me encargo», respondí, aunque no sabía cómo. Esa noche, enfrenté a Alejandro. Ya no supliqué. Mi voz era firme. «Alejandro, elige», dije, mirándolo a los ojos. «Nuestro hijo y yo, o las mentiras de tu madre. Si de verdad nos amas, si te queda una pizca de dignidad, vendrás conmigo mañana a hacerte la prueba. Quiero que sepamos la verdad, no la verdad que ella quiere que creamos». Vi el conflicto en sus ojos, su amor por mí contra su miedo a su madre. Durante varios minutos no habló.
Y finalmente, con una voz casi inaudible, respondió, iré contigo. Esas 3 palabras fueron el primer rayo de luz en mucho tiempo. Ejecutar el plan fue más difícil. Tuvimos que inventar una excusa para salir sin que Isabela lo supiera. Alejandro fingió tener una reunión importante fuera de la ciudad e insistió en que debía acompañarlo. Isabela se enfureció. ¿Por qué tienes que llevarla? Solo es una carga en su condición, protestó. Quiero que respire aire fresco. Mamá, ha estado demasiado encerrada aquí, respondió Alejandro con valentía. Era la primera vez que desafiaba a su madre abiertamente. Isabela se sorprendió y, por el shock, accedió con una amenaza. Pero asegúrate de que regresen antes de que anochezca. En el hospital, mientras nos sacaban sangre, Alejandro apretaba mi mano con fuerza. Vi el miedo en su rostro, pero también determinación. En ese momento, sentí que volvíamos a ser un equipo, sea cual sea el resultado. Sofía, lo enfrentaremos juntos, dijo. Asentí, rezando para que sus palabras fueran ciertas. Los siguientes días de espera fueron peores que los primeros. Ahora, no era solo yo la que estaba preocupada. Veía el peso que cargaba Alejandro. A menudo estaba distraído, perdido en sus pensamientos. La tensión entre él y su madre empeoró. Apenas se hablaban. Cada cena era una reunión de extraños. Mientras se acercaba el día de los resultados, una idea me vino a la mente. Una idea desesperada, dolorosa, pero tenía que hacerlo para protegerme. Tenía un par de aretes de perlas. Era el único recuerdo que me quedaba de mi difunta madre. Me los dio antes de morir. Para que cuando te sientas sola, recuerdes que siempre hay alguien que te ama. Me había dicho. Eran mi posesión más preciada. Una tarde, mientras Isabela no estaba, me escapé a una pequeña casa de empeño en el pueblo. Mis manos temblaban mientras le entregaba los aretes al dueño. ¿Está segura, señora?, preguntó el hombre. Parecen muy importantes para usted. Se me escapó una lágrima. Necesito el dinero. Para mi familia. Salí de la tienda con un sobre de dinero y el corazón roto. Había vendido un pedazo de mi pasado para luchar por mi futuro. Ese dinero era mi fondo de escape. Si todo se derrumbaba, si Alejandro me daba la espalda, tendría una forma de irme y criar a mi hijo sola. Vender los aretes fue un acto simbólico de liberación. Estaba dejando ir a la Sofía que dependía del amor de otros para sobrevivir. Estaba dejando ir a la mujer que soportaba el abuso por mantener la paz. Ese día, nació una nueva Sofía, una madre, una guerrera, y estaba lista para enfrentar cualquier resultado, sin importar el costo. La llamada de la doctora Ramírez llegó un miércoles por la mañana. El día estaba nublado, como si el cielo compartiera el peso que yo sentía. Coincidió que Alejandro estaba en la oficina y doña Isabela estaba ocupada organizando una gran fiesta para el fin de semana. Una reunión de todo el clan Vélez y de la Vega, para celebrar la llegada de mi nieto. Me había dicho días atrás, pero yo sabía la verdadera razón. Era una demostración de poder, una forma de mostrar a todos que, a pesar del defecto de mi hijo, la familia permanecía fuerte y honorable. Y esa noche, yo sería el centro de su humillación. Sofía. Llegaron los resultados, dijo la doctora Ramírez al otro lado de la línea. Su voz era seria. Necesito que tú y Alejandro los vean. Doctora, ¿qué dicen?, pregunté a la fuerza, con la garganta seca. Es mejor que vean los documentos en persona, para que lo entiendan completamente. Entendí. No quería decirlo por teléfono. Eso significaba que no eran noticias sencillas. Colgué y llamé a Alejandro de inmediato. Alex, ya están. Tenemos que ir al hospital. Ahora mismo. Escuché la duda en su voz. Pero, Sofía, estoy en medio de una reunión. ¿Y cómo salimos? Mamá nos vigilará. Encuentra la manera. Alejandro, dije. Mi voz se alzó, llena de desesperación. Si no llegas en una hora, iré sola, pero recuerda, lo que sea que descubra allí, lo enfrentaré sola.
La amenaza funcionó. 45 minutos después, Alejandro llegó, con el rostro angustiado. Argumentó que yo me sentía mal y necesitaba una revisión urgente. Esta vez, doña Isabela no se opuso. Quizás no quería problemas antes de su gran fiesta, pero sus ojos decían, sé que están tramando algo. En la clínica de la doctora Ramírez, el aire era más pesado que nunca. Colocó sobre la mesa, frente a nosotros, un sobre color manila, nuestra sentencia. Antes de abrir esto dijo con voz suave, quiero recordarles que, sea lo que sea que contenga, no es culpa de nadie, es una cuestión de ciencia, de genética. Asentimos, aunque mi corazón quería salirse de mi pecho. La doctora Ramírez abrió el sobre, sacó 2 juegos de papeles, puso uno frente a mí y el otro frente a Alejandro. Sofía, tu resultado está limpio, dijo, mirándome. No tienes ningún marcador para el trastorno genético de su hijo. No eres portadora. Respiré aliviada. Una enorme espina fue arrancada de mi corazón. No era yo. Yo no era la causa. Pero mi alivio duró poco, porque cuando volví la mirada hacia Alejandro, vi su rostro palidecer, como si hubiera visto un fantasma. Miré sus papeles. Mis ojos siguieron las líneas de texto. Palabras técnicas que no entendía, hasta que llegué a la última oración, en negritas y subrayada. Sujeto, Alejandro V. de la Vega positivo para la variante patogénica del gen. Se confirma que el sujeto es portador. El mundo pareció detenerse. Alejandro, él era el portador del gen. La maldición no venía de mi sangre manchada, venía del linaje limpio, honorable y perfecto de los de la Vega. Levanté la vista del papel y miré a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y confusión. No, ¿cómo? La familia de mi padre era toda sana, dijo, con la voz quebrada. La familia de mi mamá, es imposible. Alejandro, dijo la doctora Ramírez. A veces, un gen puede permanecer latente por generaciones. Pudo haber sido tu padre o tu madre el portador. Pero no se manifestó en ellos. Desafortunadamente, te lo pasaron a ti y ahora, a su hijo. Silencio. Lo único que se oía era el sollozo ahogado de Alejandro. La verdad era un cuchillo afilado. Y en ese momento, supe exactamente dónde debía clavarlo. El viaje de regreso fue el más silencioso de todos. Alejandro solo miraba por la ventana, perdido en su propio mundo de shock y negación. Llora, por otro lado, sostenía la copia de los resultados. Ya no tenía miedo, ya no estaba triste. Lo que sentía era una ira fría, una ira que me dio una extraña claridad. Recordé cada palabra hiriente de doña Isabela, cada mirada de juicio, cada gota del amargo remedio que me hizo beber. Todo por una mentira. Estaba defendiendo un linaje puro que desde el principio tenía una falla. Al llegar a la hacienda, doña Isabela nos recibió en la puerta. Su rostro mostraba preocupación, pero sabía que era una actuación. ¿Qué dijo el doctor? ¿Empeoró la condición del niño por tu terquedad? Me espetó. No respondí. Entré directamente, dejándola mirándome con extrañeza. Alejandro me siguió, como una sombra. Me encerré en nuestra habitación. No le hablé a Alejandro. Necesitaba pensar. Tenía la verdad en mis manos. Ahora, la pregunta era, ¿cómo y cuándo la haría estallar? La respuesta me llegó como un relámpago. La fiesta, la gran reunión de todo el clan. Era el escenario perfecto. Quería convertirme en el centro de la vergüenza. Le daría un espectáculo que nunca olvidarían. Frente a todas las personas que ella admiraba, frente a todo el clan del que se enorgullecía, desataría la verdad que tanto se esforzaba por ocultar. Pasé los siguientes 2 días preparándome, no para la fiesta, sino para la guerra. Mientras doña Isabela se ocupaba de las flores y la comida, yo recopilaba silenciosamente mis armas, los informes médicos, los resultados de las pruebas genéticas. Investigué en línea, estudié cada detalle de la condición de mi hijo, para entenderla por completo.
Alejandro todavía parecía perdido. Intentó hablar conmigo varias veces. Pero lo evité. Ahora no. Alejandro. El sábado. En la fiesta de tu mamá. Ahí hablaremos. Llegó el sábado. La hacienda brillaba, llena de invitados vestidos con sus mejores galas. El aire olía a perfumes caros y sonaba a música suave. Doña Isabela estaba en su elemento, la reina de su reino, recibiendo elogios. Me encerré en nuestra habitación, observando todo desde la ventana. Llevaba un sencillo vestido blanco. No me arreglé, no usé joyas, no quería ser parte de su farsa. Poco después, entró Alejandro. Ya estaba vestido, con un traje caro, pero su rostro estaba desencajado. Sofía, ¿qué planeas hacer?, preguntó, su voz llena de miedo. No lo hagas, lo arruinarás todo. Me volví hacia él. ¿El qué, Alejandro? ¿Qué se arruinará? ¿Sus mentiras? ¿La imagen perfecta de su familia? Todo está roto desde hace mucho tiempo. Ahora, voy a reconstruirlo, sobre la verdad. Pero mi mamá, tu mamá empezó todo esto, lo interrumpí. Ahora, yo lo terminaré. Tomé el sobre con los resultados y lo guardé en mi pequeño bolso. Respiré hondo. Vamos, dije. Es hora de saludar a los invitados. Al bajar por la gran escalera, todos los ojos se posaron en nosotros. Me sentí como una acusada caminando hacia su juicio. Los murmullos eran como un zumbido de abejas. Bajo pero audible. Vi a los primos de Alejandro, a sus tías y tíos, todos mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. Ya lo sabían. Seguramente Isabela había difundido su versión de la historia. Doña Isabela, que hablaba con un grupo de damas adineradas, se acercó a nosotros. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos ardían. Sofía, hija, por fin bajas, dijo, lo suficientemente alto para que los de alrededor escucharan. Me tomó del brazo. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel. Sé que estos tiempos son difíciles para ti, pero no te preocupes. La familia siempre está aquí para apoyarte, a pesar de todo. Las palabras, a pesar de todo, se clavaron como un puñal. Una declaración pública de mi defecto. Le devolví la sonrisa, una que no llegó a mis ojos. Gracias, suegra. El apoyo de la familia es lo más importante, especialmente cuando hay verdades pesadas que enfrentar. Frunció el ceño. No esperaba mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, llevé a Alejandro a un rincón, lejos de la multitud. La noche continuó. Cada minuto se sentía como una hora. Me obligué a comer, a beber jugo y a sonreír a las personas que se acercaban a ofrecer sus falsas condolencias. Sé fuerte, Sofía. Dios tiene un plan. Quizás el próximo nazca sano. Cada palabra era un insulto, pero lo acepté todo. Soporté. Esperaba el momento adecuado. Y llegó después de la cena. Doña Isabela se subió a un pequeño escenario, junto a la banda que había dejado de tocar. Tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Mi querida familia y amigos, comenzó, su voz resonando en todo el jardín. Nos hemos reunido esta noche para una ocasión especial, una celebración de la vida y de la continuación de nuestro linaje. La gente aplaudió. Como la mayoría de ustedes ya sabe, continuó. Y ahora su tono se volvió sombrío. Este viaje ha venido con sus pruebas. Mi nuera, Sofía, dirigió la atención hacia mí. Todos los ojos la siguieron. Sentí el juicio de cientos de personas. Lleva una carga pesada, pero como los de la Vega y los Vélez, no le damos la espalda a nuestras debilidades. Las aceptamos y rezamos para que en el futuro el Señor nos bendiga con una siguiente generación más saludable. Eso fue todo. La gota que derramó el vaso. El reconocimiento público de que yo era la debilidad. La insinuación de que se necesitaba una mejor oportunidad, que quizás ya no vendría de mí. Escuché los murmullos. Vi las miradas de lástima. Alejandro a mi lado agachó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Esa era mi señal. Lentamente, me puse de pie.
Cada uno de mis movimientos fue calmado y deliberado. Mi miedo había sido reemplazado por una paz fría. Caminé hacia el escenario. Doña Isabela se sorprendió al verme acercar. Intentó terminar su discurso, pero ya era demasiado tarde. Tomé el otro micrófono del soporte. Gracias por sus palabras. Suegra, dije, mi voz clara y firme. Todos los murmullos cesaron. Es verdad lo que dice. Hay una carga pesada que esta familia lleva. Una verdad que ha estado oculta por mucho tiempo. De mi bolso, saqué el sobre color Manila. Lo levanté para que todos lo vieran. Usted dice que yo, mi sangre manchada, traje la maldición a esta familia. Dice que yo tengo el defecto, que yo soy la debilidad. Sofía, ¿qué haces? Bájate de ahí, susurró Isabela. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por el shock y el miedo. La ignoré. Continué, mi voz subiendo de volumen. Durante meses, soporté sus acusaciones, soporté sus venenos, tanto el que me hacía beber como el que salía de su boca. Me convirtió en la villana de su cuento perfecto. Abrí el sobre, saqué los resultados. Pero la historia tiene un giro. ¿No es así, suegra? Porque la verdad no siempre es lo que queremos creer. Me acerqué a ella, mostrando los documentos. Estos son los resultados de nuestras pruebas genéticas. Y aquí dice, claramente, que yo estoy limpia. No soy la portadora. Un jadeo colectivo se extendió entre la audiencia. El rostro de doña Isabela se puso pálido como el papel. Luego, giré mi mirada hacia mi esposo, que todavía estaba de pie en medio de la multitud, como una estatua de hielo. El gen, dije. Mi voz tembló ligeramente, pero estaba llena de poder. La maldición de la que habla, suegra, viene de su propio hijo. Señalé a Alejandro, su hijo, mi esposo, Alejandro de la Vega. Él es el portador de la enfermedad. El defecto está en la sangre perfecta de los de la Vega. Siempre estuvo ahí, escondido, esperando, y nuestro hijo fue la víctima de sus mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Lo único que se oía era el suave sonido del viento. Doña Isabela me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, incrédula. Su mundo perfecto se había derrumbado frente a todos. Su honor se había hecho cenizas. Los invitados comenzaron a susurrar de nuevo, pero ahora, sus miradas ya no estaban en mí. Todos miraban a doña Isabela y a Alejandro. La lástima se había convertido en shock. El juicio había cambiado de objetivo. Enfrenté a doña Isabela por última vez. Mi voz ahora casi un susurro. Solo para nosotras dos. Quería proteger el honor de su familia. Debió haber protegido la verdad primero. Dejé caer el micrófono. El sonido de su caída al suelo fue el único ruido violento de la noche. Me di la vuelta y bajé del escenario. Pasé entre la gente atónita. Pasé junto a mi esposo, que no podía mirarme. Seguí caminando, fuera del jardín, lejos de la hacienda, lejos de sus mentiras. Con cada paso, sentía mi pecho más ligero. Por fin, era libre, pero no sabía que la explosión de esa verdad aún tenía consecuencias más profundas y dolorosas esperando para todos nosotros. La noche no había terminado, era solo el comienzo de la verdadera caída. Mi salida de la fiesta no fue una huida violenta, fue una partida silenciosa y digna. Salí por los grandes portones de la hacienda San Ángel, sin llevar nada más que mi bolso con la verdad y el dinero de los aretes de mi madre. Nadie me detuvo, todos se quedaron adentro, lidiando con el derrumbe de una dinastía construida sobre mentiras. No tomé un taxi, caminé por la carretera bajo la tenue luz de los faroles. Necesitaba aire, necesitaba sentir la tierra bajo mis pies. Cada paso lejos de la hacienda era un paso más cerca de mí misma. La Sofía que entró en esa casa, llena de esperanza y amor, había muerto. La que salió era una madre, endurecida por el dolor, pero completa. Me registré en un pequeño y limpio hotel del pueblo cercano. Por primera vez en meses, respiré profundamente.
sin ojos que juzgaran, sin órdenes, sin remedios amargos. Solo yo y el latido del corazón de mi hijo dentro de mí. Abracé mi vientre. Solo somos tú y yo, mi niño, susurré. Pero lo lograremos. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Alejandro. No contesté. ¿Qué más podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué lo perdonara? Las palabras ya no significaban nada. Necesitaba hechos. Y durante mucho tiempo, no me había dado ninguno. Pero hubo una llamada que sí contesté. Un número desconocido. Bueno, Sofía. Hija, era una voz anciana. Nana Elena. ¿Nana? ¿Cómo? Le pedí tu número al chofer. Hija, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estábamos todos preocupados por ti. El todos se refería a los empleados que se habían convertido en mis silenciosos aliados. Estoy bien, Nana, respondí, y por primera vez, creí en mis propias palabras. Hija, aquí en la hacienda es un caos. Después de que te fuiste, los invitados se alborotaron. La señora Isabela se desmayó. El señorito Alejandro está como si no fuera él. Todos los invitados se fueron con un chisme que seguro se esparcirá por todo Jalisco para mañana. Solo escuché, sin lástima, sin alegría. Era como ver una película de la que antes había sido protagonista. Pero, hija, continuó Nana Elena, y su voz bajó de tono. Hay algo más. Alguien vino esta mañana. Un doctor anciano. Se llama Doctor Benítez. Doctor Benítez. El nombre me sonaba familiar. Recordé que era el médico de la familia que se había jubilado hacía mucho tiempo, el que Isabela había mencionado alguna vez. Habló con el señorito Alejandro. Se encerraron en la biblioteca por un largo tiempo. Cuando salieron, el señorito Alejandro estaba llorando, y muy enojado. Le estaba gritando a su madre, Sofía, cosas que no entendí, sobre medicinas, sobre secretos. Una corriente helada recorrió mi espalda. El remedio, el tónico oscuro y amargo. Después de la llamada de Nana Elena, me quedé sentada en la cama por mucho tiempo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. La obsesión de Isabela por la sangre pura. Su pánico cuando la doctora Ramírez dijo que había un problema con el bebé. Su insistencia en el tónico. ¿Acaso ella ya lo sabía? Esto ya no era solo orgullo. Se trataba de un secreto mucho más profundo y oscuro. ¿Y ese remedio, qué tenía que ver? Al día siguiente, un visitante inesperado llegó a mi hotel. Era Alejandro. No sé cómo me encontró. Quizás Nana Elena lo ayudó. El Alejandro que estaba frente a mí era muy diferente al hombre con el que me casé. Tenía los ojos hinchados. Su ropa cara estaba arrugada. Toda su persona gritaba derrota. Sofía dijo, con la voz ronca, tenemos que hablar. No lo dejé entrar. No tenemos nada de qué hablar. Alejandro, sí, lo hay, insistió, y en sus ojos vi un dolor que iba más allá de la vergüenza. Un dolor nacido de la traición. Es sobre el remedio, sobre lo que hizo mi mamá. Ante eso, abrí la puerta. Se sentó en una silla. Mientras yo permanecía de pie, manteniendo la distancia, me contó su conversación con el doctor Benítez. Resulta que el doctor Benítez era el médico de la familia cuando nació Alejandro. Fue el primero en descubrir que el padre de Alejandro era portador del mismo trastorno genético. Pero por orden de una joven Isabela, ocultaron la verdad. Isabela temía la humillación. No quería que la sociedad supiera que la perfecta familia de la Vega tenía un defecto. Así que, durante toda la vida de Alejandro, ella ocultó esta verdad. Su obsesión por la sangre pura no era solo por orgullo. Era un intento desesperado de encubrir una mentira. Esperaba que al casarse Alejandro con una mujer sana, el gen no se manifestaría, que su linaje sería limpiado. Mi embarazo fue su mayor temor y su mayor esperanza. ¿Y el tónico? Pregunté, aunque temía la respuesta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro. Según el doctor Benítez, ese remedio es una antigua pócima que se cree que fortalece el vientre.
pero tiene un efecto secundario que pocos conocen. En casos donde existe un marcador genético específico, el mismo que yo porto, los ingredientes del remedio se vuelven tóxicos. No son letales, pero agravan la condición, aceleran el daño que la enfermedad causa en los huesos y órganos del feto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Lo que hizo mi mamá, su insistencia en ese remedio, no estaba fortaleciendo a nuestro hijo. Sofía dijo Alejandro, sollozando ahora, en su afán por ocultar la verdad y crear un nieto perfecto. Ella misma le causó un daño aún mayor a su propio nieto. La verdad era peor que mi peor pesadilla. No solo fui víctima de sus palabras, mi hijo fue víctima de sus acciones. Cada gota de ese remedio que soporté tragar, pensando que era por el bien de mi hijo, era en realidad una gota de veneno. Su amor por su linaje era un amor mortal. No pude hablar. La ira, el dolor, el desprecio, todo se arremolinaba dentro de mí, como una tormenta. Perdóname, Sofía suplicó a Alejandro, arrodillándose ante mí. No lo sabía. Perdóname por ser un cobarde. Perdóname por no defenderte. Pero ahora se acabó. Ya elegí. Tú y nuestro hijo. Nos iremos. Nos alejaremos de ella. Miré al hombre arrodillado frente a mí. Mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre que había amado. Pero ese amor estaba ahora cubierto por tantas capas de mentiras y dolor. Levántate, Alejandro, dije, mi voz sin emoción. El perdón no es algo que se otorga fácilmente, especialmente cuando la vida de mi hijo fue el precio. Lo dejé arrodillado allí. Salí de la habitación. Necesitaba aire de nuevo, pero a donde quiera que fuera, sentía que me ahogaba con el peso de esta verdad. Esto ya no era un simple drama de suegra y nuera, era un crimen, y la criminal era la mujer que debería haber sido la abuela de mi hijo. La decisión no fue difícil. Llegó como una mañana después de una larga noche de tormentas, tranquila, clara y segura. No volvería a la hacienda. No sería parte de esa familia nunca más. Pero tampoco podía simplemente alejarme. Había una última cosa que necesitaba hacer. Un último enfrentamiento. No por ellos, sino por mí. Por mi hijo. Llamé a Alejandro. Voy a volver a la hacienda, dije. Pero no para quedarme. Solo voy a recoger lo que queda de mis cosas. Y quiero hablar con tu madre. Por última vez. Y necesito que estés allí. Aceptó, sin dudarlo. Mi regreso a la hacienda de los de la Vega fue extraño. El aura antes intimidante del lugar había sido reemplazada por un silencio melancólico. Parecía un museo de sueños rotos. Nana Elena me recibió en la puerta, sus ojos llenos de tristeza pero también de admiración. Alejandro esperaba al pie de la escalera, con el rostro serio. ¿Dónde está?, pregunté. En su habitación. No ha salido desde la fiesta, respondió Alejandro. Quiero verla. Subimos las escaleras. Cada paso era pesado. Alejandro tocó la puerta de la habitación de su madre. No hubo respuesta. La abrió lentamente. La habitación de doña Isabela, antes siempre impecable y lujosa, estaba en penumbra. Las gruesas cortinas estaban cerradas. Estaba sentada en una silla frente a la ventana, de espaldas a nosotros, mirando hacia afuera, pero yo sabía que no estaba viendo el jardín. Estaba mirando a la nada. Mamá la llamó Alejandro. Ella no se giró. Entré y me paré en medio de la habitación. Doña Isabela. Entonces, lentamente, se volvió. La mujer que me enfrentó ya no era la reina que yo había conocido. Su cabello estaba desordenado, su costoso vestido, arrugado, y sus ojos estaban vacíos, rotos. Volviste, dijo con una voz débil y ronca. ¿Volviste para burlarte de mí? ¿Para restregarme mi derrota? No respondí. Volví por mi hijo, para que escuches, de mi boca, lo que le hiciste. Me acerqué. ¿Sabe? A pesar de todo lo que dijo, a pesar de todo el dolor, una parte de mí esperaba que algún día llegara a amar a su nieto, que lo viera como un niño,
no como un defecto. Pero ahora lo entiendo. Usted no puede amar incondicionalmente. Su amor se basa en la perfección, en el honor, en un apellido. El remedio que me hizo beber todos los días, no solo empeoró su condición, le robó la oportunidad de tener una vida mejor. Cada una de esas gotas fue una traición, no solo para mí, sino para su propia sangre. Ella no respondió, solo me miraba. Su rostro era un lienzo en blanco. No le pediré una disculpa, porque sé que no es capaz de darla, continué, y yo tampoco puedo perdonarla. Quizás algún día, pero no ahora. Lo único que quiero decir es esto: fracasó. No como una de la Vega, no como una matriarca. Fracasó como madre y como abuela. Y esa es la maldición que cargará por el resto de su vida. Por primera vez, sexta una emoción en sus ojos. Un destello de dolor. Una sola lágrima rodó por su mejilla derecha. Solo una. Me di la vuelta. Se había acabado. Había dicho lo que necesitaba decir. Vámonos. Alejandro, dije. Pero Alejandro no se movió. Miraba a su madre. Su rostro una mezcla de ira y lástima. Lo destruiste todo, mamá, dijo Alejandro. Su voz llena de amargura. Toda mi vida te obedecí. Creí todo lo que dijiste. Te amé sin cuestionar. Pero ese amor, lo usaste para tus propias mentiras. Lastimaste a mi esposa. Lastimaste a mi hijo. Y me lastimaste a mí. Caminó hacia la puerta. Nos vamos. Y no nos busques. Fueron sus últimas palabras. Cerramos la puerta, dejando a doña Isabela en la oscuridad de su habitación, con los fantasmas de sus errores. Alejandro me ayudó a poner mis cosas en el coche. Antes de irnos, lo enfrenté. Gracias, Alejandro, por estar conmigo hoy. Sofía, ¿a dónde iremos?, preguntó. Lo miré. Yo me voy a Veracruz, a mi casa. Ahí voy a criar a mi hijo, en un lugar sencillo, donde el valor de una persona no se mide por su sangre, sino por su corazón. Iré contigo, dijo rápidamente. Negué con la cabeza. No, Alejandro. Primero necesitas reconstruirte. Necesitas aprender a ser tú mismo, lejos de su sombra. No puedes hacer eso si vienes conmigo ahora. Quizás algún día, cuando estés listo, cuando estés completo de nuevo, podríamos intentarlo. Pero por ahora, necesitamos sanar por separado. Vi el dolor en sus ojos, pero también sexta comprensión. Asintió. Nos despedimos. No fue una separación feliz, ni un final triste. Fue una pausa, un espacio necesario. Meses después, di a luz a mi hijo, un niño pequeño. Lo llamé McCoy, un nombre sencillo, lejos de los nombres ostentosos de los de la Vega. Su condición requiere cuidados especiales, tal como dijeron los doctores, pero en cada una de sus sonrisas, en cada agarre de sus pequeñas manos, no veo ningún defecto, solo veo a mi hijo, mi fuerza. Ahora vivimos en nuestra vieja casa en Veracruz, con mi familia. La hacienda San Ángel parece solo un sueño lejano. Supe por Nana Celia, que llama de vez en cuando, que Alejandro vendió la empresa familiar. Empezó su propio negocio pequeño, lejos de la influencia de su madre. Doña Isabela permanece en su casa grande y silenciosa, sola, la reina sin reino. Obtuvo la pureza que quería. El resultado fue un silencio ensordecedor. A veces, por la noche, cuando miro el mar, pienso en el precio de la verdad. Fue doloroso, amargo, pero necesario. La sangre que lleva mi hijo no es una maldición. Es un recordatorio de que el verdadero honor no se encuentra en un apellido o en un linaje impecable. Se encuentra en la valentía de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, y en el amor que puede aceptar todos los defectos e imperfecciones. Un amor que doña Isabela nunca entendió. Un amor que ahora, poco a poco, me estoy enseñando a mí misma y a mi hijo.